Prólogo del autor. Las aguas vivas de la crítica literaria. Después de publicar, en el primer semestre de 2018, Cadencias que el aire dilata en la sombra, un conjunto de 11 estudios sobre obras del romanticismo literario europeo, me propuse comenzar a escribir sobre la poesía de Antonio Machado. Sabía que en el 2019 se cumplirían los 80 años de su muerte, y esto era una gran excusa, no solo para volver a leer a una de las voces poéticas más destacadas de nuestra lengua, sino también para estudiar algunas de sus poesías más representativas. Soy totalmente consciente de los ríos de tinta que han corrido sobre la obra de Antonio Machado, pero también cuento con la certeza, con respecto a mi trabajo crítico, de ofrecer siempre a los lectores un abordaje literario estrictamente personal e irrepetible. Lo que suelo hacer es una crítica textual, un comentario interpretativo y valorativo de las obras a partir del análisis literario de los propios textos. Por supuesto que me sirvo, siempre que sea necesario, de disciplinas como la psicología, la sociología o la historia, pero mi forma preferida de abordar una obra pasa, fundamentalmente, por la parte estética. Esta es la razón por la cual yo escribo únicamente sobre lo que me gusta. Para mí la crítica literaria no puede estar despojada del entusiasmo que generan las obras, porque es precisamente la emoción, la pasión por determinado texto, la que despierta en el estudioso de la literatura la creatividad. Un ensayo crítico debe terminar siendo una obra tan creativa y subjetiva como cualquier obra de ficción. Por eso es por lo que mis ensayos no se inscriben dentro de lo que podríamos denominar estudios académicos, porque el interés fundamental no es acercarme al texto desde una rigurosidad cientificista, sino más bien hacerlo desde la más pura subjetividad, esa que termina permitiendo la creación a partir de lo ya creado. Palabra en el tiempo, Colombia, 2019, es una obra que consta de 8 artículos sobre la poética de Antonio Machado, un artículo sobre el contexto histórico en que se inscribe la obra, otro sobre las características propias de esa obra y, finalmente, 6 artículos que comprenden análisis literarios de diferentes poesías. El primero de los artículos, titulado Caminando hacia la poesía de Antonio Machado, comprende los pasos previos al encuentro con el gran poeta de la generación del 98. Aquí reviso el concepto de generación y también reparo en algunos aspectos fundamentales de la generación referida. En el segundo artículo, titulado Poética de Antonio Machado, ya me detengo, aunque de forma muy general, en las características propias de la poesía del sevillano. Si bien el primer artículo es fundamental, porque es casi inevitable tener que referirse a la generación del 98 si de lo que vamos a hablar es de la poesía de Antonio Machado, el segundo no lo es menos, porque es con el que allano el camino para luego poder ingresar de lleno en los análisis literarios de los textos, que siempre es lo que más me interesa. El estudio crítico y analítico de las poesías de Antonio Machado comienza con Fue una clara tarde, el poema 6, de Soledades, 1903, su primer poemario. Luego estudio Yo voy soñando caminos, un poema publicado inicialmente en la revista Ateneo, en el año 1906, con el título de En sueños. Texto que luego formará parte de Soledades, Galerías y otros poemas, el segundo libro de poesías de Antonio Machado, una obra que recoge en gran parte el libro de 1903 y a su vez agrega otros textos, como es el caso de este poema, que figura con el número 11. El tercer poema estudiado, Hacia un ocaso radiante, también pertenece al libro de 1903, es el número 13. El cuarto poema con el que trabajo en Palabra en el tiempo es Orillas del Duero, el texto 102 de Campos de Castilla, la tercera obra poética de Antonio Machado, publicada en 1912. A la misma obra pertenece Llanto de las Virtudes y Coplas por la muerte de Don Guido, poema 133, el quinto análisis literario del libro. Y finalmente, cierro el paseo crítico y analítico por la poesía de Antonio Machado, con el estudio del Soneto 5, un texto perteneciente a Nuevas Canciones, 1924, más conocido, como casi todas las poesías de Antonio Machado, por su primer verso, en este caso, Huye del triste amor, amor pacato. En definitiva, Palabra en el tiempo, es un conjunto de 8 artículos que presentan una mirada crítica y analítica de los principales momentos de la poesía de Antonio Machado. Se trata de una obra que brinda las herramientas necesarias para que los interesados en el tema puedan comenzar a bucear en las aguas vivas del gran poeta del tiempo. Fernando Cheli. San José de Cúcuta, 26 de junio de 2019.